Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 2 de la cuarta temporada de ICAMED Atención Primaria, el curso de excelencia en atención cardiometabólica para médicos de atención primaria. Habíamos conversado cómo todas estas escalas que se habían utilizado en las guías americanas y en las guías europeas son escalas que no han sido suficientemente validadas en población latinoamericana. Así que la gran pregunta es, bueno, si yo tengo un paciente que no tiene enfermedad aterosclerótica, que no tiene niveles de LDL por encima de 190 miligramos por decilitro, que no es diabético, y le voy a aplicar alguna escala de estratificación de riesgo, ¿cuál es tu opinión, Carlos, de cuál debería ser la escala que deberíamos utilizar en nuestros países latinoamericanos? Bueno, Gilberto, esa pregunta es importante y hay que empezar por decir lo siguiente, y es que ¿cuándo calcular el riesgo cardiovascular? Ya lo mencionaste, y es que lo que debemos hacer es un proceso de descarte, es decir, yo encuentro razones para formular una estatina, por ejemplo, o para considerar que un paciente es de alto riesgo, haber tenido un evento, por ejemplo, los valores de LDL cuando son excesivamente altos, como mayores de 190 miligramos por decilitro, el ser diabético después de los 40 años ya confiere un riesgo importante para la Sociedad Europea de Cardiología. Más de 10 años de diabetes también aumenta el riesgo cardiovascular, por ejemplo. Entonces, cuando yo no encuentro una de esas razones, ahí calculo el riesgo cardiovascular, pero si ya tengo una de esas razones, no hay necesidad de calcular el riesgo cardiovascular. Podría servir solo en el diabético de pronto para definir si me voy con alta o moderada intensidad de estatinas, pero en general yo solo calculo el riesgo cardiovascular cuando no encontré una de las razones previas. Eso es lo primero que hay que decir sobre las escalas de riesgo cardiovascular. Bueno, yo quiero hacer énfasis en lo que acaba de mencionar el doctor Sánchez, que estoy plenamente de acuerdo. Creo que lo más importante es cuándo vamos a utilizar alguna de estas escalas, que ya te voy a preguntar cuáles son las escalas que tenemos disponibles y cuál sería la más recomendable. Creo que ese punto fundamental de yo no le voy a aplicar una escala de riesgo si mi paciente ya tiene enfermedad aterosclerótica, si ya tiene LDL por encima de 190 o si es un paciente con diabetes. Y hay algunos subgrupos de pacientes que también a veces nos generan un poquito de dificultad, como por ejemplo los que tienen tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, que sobre todo para las guías europeas son considerados pacientes de muy alto riesgo. Así que ese punto es muy importante. Si mi paciente ya tiene enfermedad aterosclerótica o ya tiene LDL por encima de 190 o ya es diabético, no tenemos que aplicarle ninguna de las escalas de riesgo. Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿cuáles son esas escalas que tenemos disponibles y cuál tiene más validación en población latinoamericana y cuál es tu recomendación para evaluar el riesgo cardiovascular? Esa pregunta, Gilberto, la hacen en todos los congresos a los que uno va. Siempre preguntan lo mismo, ¿qué escala utilizar? Porque la verdad es que hay mucha incertidumbre al respecto. Si nos basamos en los datos que hay un estudio publicado en nuestra población donde se intentó validar Framingham y Procam, encontrando en general que Framingham sobreestimaba el riesgo, luego se debe hacer una corrección multiplicando por 0.75, también se planteó un ajuste del cálculo con Procam. Procam, la mayoría de los médicos no están familiarizados con esta escala, luego se ha utilizado Framingham históricamente en Colombia, pero hasta el momento lo que está publicado para Colombia, Framingham. Bueno, y las guías americanas precisamente recomiendan la Pooled Core Equation, el score de AHA. Las guías europeas recomiendan SCORE y más recientemente el año pasado SCORE 2. Y todas estas escalas que lo recomiendan las guías internacionales, ¿tú crees que tienen alguna validación en población latinoamericana o no? Pues cada una de estas escalas fue derivada en la población específica en la que se hizo. Y el comportamiento diagnóstico de una escala no es el mismo cuando uno la lleva a otra población. Lo que se ha visto, por ejemplo, cuando se ha intentado validar AHA, SCORE en Asia, en Nueva Zelanda, en los Emiratos Árabes, es que sobreestiman el riesgo. Entonces ahí estamos frente a un problema. En población latinoamericana no hay suficiente validación de estas escalas, por eso esto es una necesidad académica, porque no sabemos si se comporta igual a como lo predice en la población en la cual se derivó cada una de las escalas. Bueno, y finalicemos hablando de la escala que la Organización Panamericana de la Salud quiere recomendar para nuestros países en América Latina, que es la escala HEART. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una escala sencilla donde también finalmente hablan de 5 niveles de riesgo. Riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, riesgo muy alto y riesgo extremo. Y lo interesante de estas cohortes de seguimiento prospectivo es que son validadas para cada país. Es decir, no es la misma si yo estoy evaluándolo para población en Colombia que para población en Ecuador o en Perú o en Argentina, sino que son cohortes poblacionales individuales.
¿Crees que a futuro vamos a poder tener la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente que para el 2025 la escala HART sea la más recomendada en población latinoamericana? Pues es difícil saber qué va a pasar, Gilberto. Me parece un intento valioso porque la población latinoamericana es muy heterogénea. Todos nos llamamos latinoamericanos, pero no es lo mismo un colombiano que un argentino, por ejemplo. Sí, es una escala interesante. Aquí están viendo ustedes abajo, van a ver el enlace donde pueden ingresar a la calculadora de HART de la Organización Panamericana de la Salud y es un buen intento, creo que para evaluarlo. Entonces, si mi paciente ya tiene enfermedad aterosclerótica, si mi paciente ya tiene LDL por encima de 190 o si mi paciente es diabético tipo 2, automáticamente asumimos que estos pacientes tienen clara indicación de estatinas y no deberíamos aplicarle ninguna evaluación de riesgo, ninguna escala de riesgo. Así que en nuestro próximo capítulo los quiero invitar porque vamos a hablar específicamente de ese gran temor que tenemos los médicos a la utilización de las terapias estatínicas y especialmente estatinas de alta intensidad por los famosos efectos adversos. Vamos a derribar unos cuantos mitos respecto a la terapia y vamos a trabajar fuertemente en las metas de colesterol LDL para nuestros pacientes. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.